Mi mamá me gritó, sal de aquí y no regreses. No lo dijo en un susurro, ni con emoción contenida, lo decía en serio. Así que hice exactamente eso, tomé mis llaves, salí y me fui manejando de la casa en la que mi familia había vivido por décadas, la misma casa que yo había estado manteniendo en pie en silencio. No supe nada de ellos por semanas. Entonces mi papá llamó, su voz temblaba, casi cortés, cuando preguntó por qué no se había pagado la hipoteca. No grité, no expliqué nada, solo le dije una frase, y el silencio que siguió me enseñó algo que nunca había entendido sobre poder, familia y consecuencias. Me llamo Jessica, tengo 29 años. Durante la mayor parte de mi vida fui la responsable, la confiable, la hija que no causaba problemas y no pedía mucho. Trabajo como gerente regional en bienes raíces, lo que suena impresionante, pero en realidad significa días largos, presión constante y que me paguen por resolver problemas ajenos antes de que estallen. Crecí en un suburbio tranquilo cerca de Phoenix, calles con árboles, jardines recortados lo justo. Desde afuera, nuestra familia se veía bien, estable, el tipo de casa que la gente miraba más despacio, especialmente en las fiestas. Cuando mi mamá insistía en decoraciones que nos hacían parecer más felices de lo que éramos, por dentro, era diferente. Mi mamá, Linda, se preocupaba profundamente por las apariencias, cómo se veía la casa, cómo nos veíamos nosotros, cómo nos veían los demás. Tenía una manera de hablar que sonaba cariñosa, pero siempre dejaba un golpe debajo, cumplidos con condiciones. Elogios que podían retirarse en cuanto la decepcionabas. Mi papá, Robert, se mantenía callado, trabajaba duro, llegaba a casa cansado y evitaba conflictos como si fueran una enfermedad. Cuando mi mamá tenía uno de sus arranques en la mesa, él miraba su plato y seguía masticando como si el silencio lo protegiera. Nunca lo hacía. Aprendí desde temprano que la paz en nuestra casa venía de ser útil, buenas calificaciones, sin discusiones, ayudar, decir sí antes de que alguien lo pidiera. Me convertí en la hija fácil, la que no necesitaba atención. Mi hermana menor, Emma, lo vio más rápido que yo, se rebeló, se pasó más tiempo fuera de la casa. Yo me quedaba e intentaba hacer que todo funcionara. Incluso de adulta, ese patrón me siguió. Las cenas de los domingos, misma mesa, mismas quejas, los mismos recordatorios sutiles de lo que les debía. A mi mamá le encantaba decir cosas como, la familia se cuida entre sí, casi siempre justo antes de pedir algo que ya había decidido que yo debía dar. Después de la universidad me mudé a mi propio departamento en la ciudad. Era pequeño, pero era mío, tranquilo, limpio, predecible. El primer lugar donde podía respirar sin sentir que me observaban. Pensé que la distancia arreglaría las cosas. En cambio, solo cambió la manera en que la presión me llegaba, más lenta, más silenciosa, envuelta en culpa en lugar de exigencias. Y aún no me daba cuenta de lo profundamente enredada que estaba, financiera, emocionalmente y de formas que eventualmente me costarían mucho más que dinero. Las cosas realmente cambiaron el año que mi papá perdió su trabajo. Al principio nadie dijo la palabra crisis. Mi mamá lo presentó como un inconveniente temporal. Estas cosas pasan, decía, mientras desplazaba su dedo en el teléfono. Lo resolveremos. Pero la tensión se filtró en todo. La casa se sentía más apretada, más ruidosa de alguna manera. Incluso cuando nadie hablaba, las cuentas empezaron a mencionarse más a menudo, no directamente. Nunca una petición clara, solo comentarios dejados como migajas. Otra vez subió la luz. La despensa está carísima últimamente. A tu padre le estresa el dinero. Empecé a ayudar donde podía, un pago aquí, cubrir una cuenta allá, parecía razonable, temporal. Me decía a mí misma que solo estaba aliviando la presión mientras mi papá se recuperaba. No lo hizo. Semanas se convirtieron en meses. Mi papá mandaba solicitudes de empleo, luego menos. Eventualmente dejó de mencionarlas. Pasaba más tiempo en el sofá, con la televisión siempre baja. Mi mamá, mientras tanto, actuaba como si cargara el peso del mundo. Hablaba constantemente de sacrificio, de lo agotada que estaba, de lo ingrata que había sido la vida con ella, y aún así gastaba. Aparecían ropa nueva en su closet. La cocina se actualizaba poco a poco. Nada enorme de golpe, solo lo suficiente para que no pareciera un derroche hasta sumar todo. Mostraba las cosas casualmente, como desafiándome a comentar. Me merezco algo bonito, decía. Después de eso, las cenas de domingo se volvieron insoportables. Me sentaba escuchando sus quejas sobre dinero mientras sabía exactamente cuánto había gastado ese mes. Mi papá me miraba a veces como si quisiera decir algo, luego desviaba la vista. Mis amigos empezaron a notarlo también. Rechazaba viajes, evitaba salidas, manejaba el mismo coche viejo mientras todos los demás renovaban. Alguien bromeó una vez, ganas buen dinero. ¿A dónde se va todo? Me reí.
pero el pecho me dolía. Sara no se rió. Al principio fue paciente, luego confundida, luego frustrada. Me veía estresarme por números que no parecían coincidir con mi trabajo. Me veía reorganizar mi agenda alrededor de las necesidades de mis padres. Una noche, sentada en mi sofá, me preguntó en voz baja, ¿estás construyendo tu vida o sosteniendo la de ellos? No tenía respuesta. Solo sabía que cada mes más de mi energía desaparecía. Mis ahorros casi no se movían. Mi ansiedad se agudizaba. Y en algún momento, ayudar a mi familia dejó de sentirse como amor y empezó a sentirse como una obligación de la que no podía escapar. Lo que aún no sabía era cuánto control había entregado realmente, o lo feo que se pondría una vez que ese control se deslizara. La noche en que todo finalmente estalló comenzó como cualquier otro domingo. Pasé por la tienda de abarrotes de camino. Aunque nadie me lo pidió, viejo hábito. Elegí cosas que a mi mamá le gustaban, cosas que comentaría con aprobación. Al entrar a la casa, lo primero que noté fue algo nuevo en la sala, cojines diferentes, una alfombra nueva. Ese tipo de mejora silenciosa que solo notas si has estado allí cientos de veces. Mi papá ya estaba en la mesa, encorvado, revisando su teléfono. Me sonrió al verme, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. Entonces vi a mi tía Brenda. Era la hermana menor de mi mamá y todo lo que mi mamá decía que ella quería ser, independiente, práctica, tranquila. Me abrazó fuerte y dijo, qué gusto verte, Jessica. Tu mamá me cuenta que te va increíble. Sentí que mi mamá se tensaba detrás de mí. La cena fue incómoda desde el inicio. Mi mamá hablaba demasiado. Mi papá apenas decía algo. Brenda trataba de llenar los vacíos con charla ligera, trabajo, viajes, cosas normales de familia cuando no caminan sobre minas. A mitad de la comida, Brenda mencionó algo que no debía. Se rió suavemente y dijo, qué bueno que superaron ese susto hace unos años. La casa sigue hermosa. El cuarto quedó en silencio. Mi mamá se congeló. ¿Qué susto? Brenda parpadeó. Ya sabes, cuando la cosa estaba difícil después de que Robert perdió su trabajo. Dijiste que Jessica te ayudó a solucionarlo. Sentí que mi estómago se hundía. Mi mamá se giró lentamente hacia mí. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Jessica, dijo, ¿de qué habla ella? Intenté mantener mi voz firme. No es lo que crees. Pero era demasiado tarde. Algo ya se había roto. Así que les has estado diciendo a todos que no podíamos manejar nuestras vidas. Estalló, haciéndonos ver indefensos. Yo no lo estaba. ¿Fuiste a escondidas? Cortó, elevando la voz. ¿Tomaste decisiones sobre esta casa sin nosotros? Me levanté, temblando. Estaban a semanas de perderla. Intervine porque nadie más lo haría. El color se le escapó de la cara. Luego regresó de golpe. ¿Cómo te atreves? Dijo. ¿Cómo te atreves a avergonzarme en mi propia casa? Mi papá finalmente levantó la vista. Linda, quizá. Ni te metas, dijo con firmeza, sin quitarme los ojos de encima. Esto es entre mi hija y yo. Se acercó, voz baja y venenosa. ¿Crees que porque ayudas económicamente tienes voz? ¿Crees que esta ahora es tu casa? Nunca dije eso, respondí. Solo quería ayudar. Se rió, corto y cruel. ¿Ayudar? ¿Humillarnos crees que es ayudar? Luego lo dijo alto, claro y definitivo, sal y no regreses. Las palabras flotaron en el aire, hasta Brenda jadeó. Esperé a que mi papá dijera algo, cualquier cosa. No lo hizo, así que tomé mi bolso, caminé hacia la puerta y salí. No la cerré de golpe, no miré atrás. Ese fue el momento en que algo en mí finalmente se rompió, y una vez que lo hizo, supe que ya no arreglaría las cosas como siempre. Lo primero que sentí después de esa noche no fue enojo, fue alivio. No más cenas de domingo, no más andar sobre cáscaras de huevo, no más prepararme para los cambios de humor de mi mamá. Por primera vez en años, mi departamento se sentía tranquilo de una manera que no dolía. Dormí toda la noche, me desperté sin ese nudo familiar en el pecho. Y entonces llegó el 15 del mes. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café, el sol entrando por la ventana, cuando mi aplicación bancaria envió la notificación de siempre, el mismo pago que había salido todos los meses durante años sin falta. Lo miré largo rato, sin música dramática, sin corazón acelerado, solo claridad. Abrí los detalles. Deslicé una vez y cancelé la transferencia recurrente. La pantalla me pidió confirmación. No dudé. Cuando terminé, cerré la app y terminé mi café. Eso fue todo. No lo anuncié. No advertí a nadie. Simplemente dejé de hacer lo que nunca me habían agradecido. Pasó una semana, luego otra. Mi teléfono permaneció en silencio. Para la tercera semana, comenzaron los mensajes, primero de mi papá, cortos, cautelosos. Hola, ¿todo bien? No respondí. Unos días después, tenemos un problema con la cuenta en línea. ¿Puedes ayudar? Aún nada de mi parte.
Luego vino la llamada. Dejé que fuera al buzón, pero escuché después. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. Jessica, el banco contactó. Podría haber un problema con el pago. ¿Puedes llamarme? No lo hice. 2 días después, apareció en mi edificio. La recepción llamó preguntando si esperaba visita. Dieron su nombre. Me apreté el pecho, pero no como antes. Les dije que lo hicieran pasar. Al abrir la puerta, mi papá lucía agotado, los hombros caídos, la ropa arrugada, olía levemente a café viejo. Intentó sonreír al verme, pero se desarmó a mitad. Gracias a Dios, dijo. Hemos estado intentando localizarte. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se sentó en mi sofá y frotó sus manos como si tuviera frío. Tu mamá está molesta, dijo. No quiso decir lo que dijo. Ya sabes cómo se pone cuando se siente acorralada. Me mantuve de pie. Papá, dije, ¿por qué estás aquí realmente? Tragó saliva. La hipoteca, ahí estaba. Me miró, ojos rojos. El pago no se realizó. El banco envió avisos. No entendemos qué pasó. Crucé los brazos, no a la defensiva, solo para mantenerme firme, si lo entienden, dije, solo que no les gusta la respuesta. Negó con la cabeza. No puedes simplemente detenerte, no así. Me senté, sí puedo, ya lo hice. El cuarto se quedó en silencio. Jessica, dijo despacio, tu mamá tiene miedo. Exhalé corto. Cuando me dijo que saliera y no regresara, no tenía miedo, estaba enojada, estaba segura. Bajó la mirada y se limpió la cara. Somos familia, nos ayudamos. Asentí, había estado ayudando por años. Luego dije los hechos con calma. Le conté cuánto tiempo llevaba pagando la mayor cuenta de la casa. Empezó como un arreglo temporal y se volvió permanente. Reorganicé mi vida alrededor de esos pagos. Cancelé viajes, retrasé planes y viví más pequeño para que las cuentas se cubrieran. Me miró como si no entendiera. No sabíamos, dijo. Negué con la cabeza. Sabían que alguien estaba pagando. Nunca preguntaron quién. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vamos a perder la casa, dijo. Es posible, respondí. Suplicó. No puedes permitir que pase. Tu mamá no lo soportará. Algo frío se asentó en mi pecho. Papá, dije, ya perdí algo. Perdí mi lugar en esta familia la noche que me sacaron de la casa que ayudaba a mantener. Abrió la boca, luego la cerró. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó. Dije suavemente, arréglenselas ustedes. Empezó a llorar fuerte. Prometió que todo cambiaría. Suplicó una disculpa. Escuché. Luego dije la frase que terminó todo, ya no voy a pagar más. No grité, no discutí. Me levanté y abrí la puerta. Salió lentamente, cargando algo pesado dentro. Mi teléfono se llenó de mensajes de mi mamá, disculpas, súplicas, promesas. No los leí todos. Unos días después pasé por la vieja casa. Había un aviso en la puerta. Mi mamá estaba adentro, mirando la calle como esperando un milagro. Seguí manejando. Sentí una paz silenciosa que no había sentido en años. No triunfo, solo alivio. Había dejado de salvar a quienes no se salvarían a sí mismos. Las consecuencias llegaron en partes. Las llamadas pararon. Los mensajes disminuyeron. Las disculpas se volvieron preguntas. Las preguntas se volvieron silencio. Supe que tuvieron que hacer cambios, un lugar más pequeño, menos cosas extras, conversaciones difíciles que habían evitado. No sentí que hubiera ganado, me sentí más ligera. Mi departamento se sentía diferente por dentro. Las mañanas eran tranquilas. Mi café sabía mejor porque ya no hacía cuentas mentales de las deudas ajenas. Volví a dormir toda la noche. No más despertar con miedo a la próxima crisis. Sara lo notó antes que yo. Empezamos a hablar de nuevo. Despacio. Dijo que parecía más presente. Como si perteneciera a mi propia vida. Caminamos. Cocinamos. Hicimos planes pequeños sin culpa. El trabajo seguía siendo intenso, pero el estrés era mío. Terminaba cuando cerraba la laptop. Mi mamá enviaba mensajes cortos a veces, disculpas envueltas en arrepentimiento. No respondí. Responder me habría arrastrado de vuelta a algo que ya había terminado. Aprendí que los límites pueden ser silenciosos y fuertes. Alejarse no significa que no te importe. Dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus decisiones no es cruel, es honesto. Por primera vez, mi dinero era mío, mi tiempo era mío, mi paz era mía. Nada de lo que dijeron después cambió eso. Algunas personas piensan que la familia significa sacrificio interminable. Aprendí de la manera difícil que la familia no puede vivir de la culpa, el control o el silencio. Alejarme no me volvió insensible, me devolvió mi vida.